Dianoya y Paideia. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de el programa exclusivo de Radio Sofando, Dianoya y Paideia. Les saluda Victoria Carrasco. Y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial y una ocasión muy especial. Tenemos al periodista Lino Calderón del periódico Liberal Metropolitano y Cúspide, que pues acaban de cumplir 10 años de estar informando a México. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar precisamente de cuál ha sido la labor de Liberal Metropolitano y de Cúspide. Y bueno, también saludo a Pedro Tello. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Vicky? ¿Qué tal, Lino? Pues buenas noches, bienvenidos todos y bienvenido, Lino. ¿Qué tal? Y bueno, pues vamos a comenzar por el principio. Lino, ¿cómo comienza esta aventura de periodística, tanto de Liberal Metropolitano como de Cúspide? Recuerda que a nosotros nos escuchan en 118 países en el mundo y bueno, pues obviamente pues habrá personas que pues no habrán escuchado nunca de Liberal Metropolitano y de Cúspide. Entonces, para todo el público de Radio Sofando, si nos puedes explicar cómo es que nace este proyecto. Bueno, fíjate que es un proyecto que se hizo por iniciativa del señor Antonio Gres, empresario mexicano, que bueno, vio mi trabajo, yo trabajo de otros compañeros, en el cual pues, podíamos desarrollar, pues, con las nuevas tecnologías, con los software nuevos que se están usando de edición, y además con el nacimiento de las redes sociales en aquel año del 2009, pero que apenas estaban estrenando en el 2012, apenas estábamos en pañales, muchos medios de comunicación estábamos trabajando con las redes sociales, empezábamos con el Facebook, con el Twitter, y con otras redes que existían en ese momento, pero que se empezaban a difundir, ¿no? Como el Instagram, que empezaba también. Pero bueno, la idea era que un poco, pues, recoger los temas más escabrosos que había en el momento, porque tú recuerdas que en el 2010 al 2012 fue una época muy difícil de violencia en todo el país, ¿no? La consolidación de los cárteles de la droga, los cárteles del crimen organizado en todo el país, los cárteles de secuestradores, las bandas de extorsionadores y además este secuestro de señoritas, estas bandas de trata de blancas. Serán temas muy escabrosos, también temas de corrupción, que bueno, ya sabemos nosotros que desde hace más de 30 años, pues esto ya era una constante, ¿no? Pero pues retomar esos temas y darles un poco más de claridad al asunto, ¿no? Entonces la idea de don Antonio Gres era pues darle ¿cómo explicarlo? Pues darle esa fuerza que deberían de tener estos temas, porque en la prensa nacional pues sí se tocaban los temas, pero eran por muy encimita, a salvo algunos medios como El Proceso y Contralínea, ¿no? La idea era nosotros sacar pues cosas más fuertes, ¿no? Y empezamos en enero del 2012, me encargó el proyecto de él, o sea, yo le hice algunos dummies con el nombre, hicimos el logotipo y más o menos un diseño del proyecto que pretendíamos hacer, ¿no? Para sacar la revista de Liberal Metropolitano en ese entonces. Pero también nuestro compañero periodista Gabriel Sendejas también traía otro proyecto que también en esas fechas pues también lo venía trabajando el señor Gres, y que se llama la revista Cúspide.
No, de hecho, nosotros nos llamamos Grupo Cúspide, Grupo Editorial Cúspide. Entonces, pero bueno, empezamos como pruebas en enero del 2012, ya haciendo una edición cada 3 días o cada 4 días, una edición de Liberal Metropolitano, tocando temas muy fuertes, porque don Toño nos pasaba documentos que no traía nadie de la prensa nacional, ¿no? O sea, empezamos a tratar temas, por ejemplo, del Chapito, empezamos a tratar temas del hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Empezamos a tratar ese tipo de temas con documentos, con las demandas, con la consolidación de los procesos judiciales que iban en contra de ellos. De hecho, tuvimos en nuestras manos un trabajo muy difícil y muy fuerte en el caso del asunto de Allende, en Coahuila. Llegamos a tener un documento donde había un seguimiento por parte de autoridades del gobierno federal sobre la matanza de Allende, que esto se dio en abril del 2012, en 19, 18 de abril, yo recuerdo más o menos. Tú ves que tuvimos un documento que lo publicamos, pero obviamente como nosotros estamos apenas en pañales, pues nadie lo tomó en serio el documento. Hubo momentos que traíamos cosas que no traían otros medios de comunicación, y mucha gente nos empezaba a ver, empezamos también a ver nuestras redes sociales, los portales que empezamos a también tener, y empezamos a hacer una labor ya más intensa del trabajo periodístico en ese momento. Y en el caso de Cúspide se fue consolidando un proyecto. Iba a ser un periódico semanal, pero de esos larguitos, no sé si ustedes conocen esos periodiquitos larguitos que llegaron a dar allá en el Metrobús o en el metro, algo así como los patines que entregaba el diario de Crónica, que entregaban en el metro, pero así larguitos. Entonces, pues el proyecto era así, el de Cúspide en un principio, y de hecho se hicieron 20 ediciones de esa revista, de esa publicación, que se entregaba precisamente en el metro y en los medios de transporte. Pero este medio pues surgió en diciembre, cuando don Toño pues hizo la presentación de las dos revistas en el 7 de diciembre del 2012, de ese año. Y fue cuando pues ya salimos a la luz, pero sí vinimos haciendo un trabajo desde el primer momento que empezamos, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, fíjate que esto que comentas, Lino, es bien interesante porque efectivamente ha cambiado el país mucho, del 2012 a la fecha, ha cambiado la prensa. La prensa ha tenido mucho que ver con el cambio del país, ¿no? O sea, llegamos que no sería posible hablar de alternancia si no hubiera habido una consolidación de las redes sociales, ¿no? Sí, porque aquí en este momento, cuando nosotros empezamos como Liberal Metropolitano, acuérdate que vivimos ya la transición de lo impreso a lo digital, y la consolidación de las redes sociales, de las redes, por ejemplo, pues de YouTube, por ejemplo, se empezó a masificar los mensajes, ¿no? Empezaron a aparecer los youtuberos y otro tipo otra forma de comunicarse también en las redes sociales, ¿no? Y pues bueno, a últimas fechas pues han surgido otras redes como el TikTok, ¿no? Donde ha habido ¿cómo se llama donde sale música se me olvida. Pero bueno, hay varias, hay muchas, ¿no? Spotify, empezaba así, igual en China, si tú sabes, si haces un estudio de contenido de 10 años para acá, pues han surgido, ¿cuántos quieres? Una media centena de redes sociales. De hecho, en México, si tú no supiste, no te recuerdo, en México iba a haber una red social en el 2012, pero era una alianza que hicieron unos empresarios de
Tijuana con estudiantes de los tecnológicos de esa ciudad, y querían sacar una red social mexicana, como el Facebook, pero pues ya sabes que la guerra y la competencia no quieren nuevos competidores, quieren los monopolios, y un hacker mexicano tiró la red social, y toda hasta se regordió y se burló de los empresarios y de los muchachos que estaban haciendo el proyecto, se burló porque les tiró varias veces el proyecto. Entonces no tenemos una red social mexicana, que lo pudimos haber tenido, y pues yo creo que no ha habido algún empresario que de veras se quiera meter a hacer este tipo de cosas. Pero aquí nosotros como medios de comunicación, pues empezamos a sumergirnos en las redes sociales, a jugar dentro de las redes sociales, y muy difícil porque la competencia es feroz y terrible, ¿no? ¿Sí? ¿Victoria? ¿Ah? Sí, se les fue creo que la señal. Victoria. Pedro. Les cortó la llamada. Bueno, pues así las cosas en estos años de transición, y bueno, pues empezamos nosotros pues, tocando temas muy importantes, ¿no? No sé si ustedes recuerdan aquella matanza que hubo en el sur del estado de Guerrero. Nosotros fuimos los primeros que publicamos esa nota de la matanza, ahí no recuerdo el lugar, pero que de hecho después ya se hizo viral en las redes sociales, y fue unos meses antes de lo del Ayotzinapan, de los estudiantes de Ayotzinapan, pero esta matanza fue en el sur del estado de México, Tlaclaya. Nosotros fuimos los que publicamos la primera nota y denunciamos este asunto, e incluso hicimos una segunda nota donde también se las ganamos a todos, pero y de hecho los otros medios retomaron nuestra nota para poderla difundir, incluso en frente del presidente de la República en aquel entonces, reclamándole en una conferencia de prensa que hubo en aquel entonces. Entonces hemos estado tratando de hacer una labor, pues no ha sido fácil, hemos tenido pocos recursos, pero no ha sido fácil. Hemos tratado de hacer un periodismo honesto, un periodismo pues más centrado en la verdad, o sea, no estarnos volando las notas o estar volando las notas, más bien con las fuentes, con la poca gente que hemos tenido de trabajo, hemos tratado de hacer un trabajo digno a lo largo de todos estos años, ¿no? ¿Sí me escuchan? ¿Victoria? No me escuchan. Pues sí, así las cosas. Entonces, pues yo pues agradezco mucho la oportunidad que me ha dado el señor Gress todos estos años para poder pues hacer las ediciones. Entonces, yo pasé de reportero, estuve muchos años en el final, bueno, estuve primero en Excelsior, estuve trabajando allá por el 86, 87 como huesero, les decía en aquel entonces, los que llevaban los adelantos a los editores, y ahí empecé yo como pues en mi trabajo periodístico. Ya después estuve trabajando en una revista universitaria de la Universidad Metropolitana de Azcapotzalco, que se llama El Cotidiano. Ahí estuve trabajando pues que 3, 4 años hasta el 91, y en el 91 tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el periódico El Financiero, en un proyecto que se llama el reporte especial se llamaba y luego ya me dieron trabajo en el periódico, y ya estuve también trabajando en otro proyecto que se llamaba El Exportador Mexicano. En aquellos años, pues, no sé si ustedes recuerdan que pues toda la izquierda y la derecha pues estaba ya muy dividida, ¿no? El país estaba muy dividido, pero la gente de izquierda siempre fue pues muy perseguida, ¿no? Muy perseguida. De hecho, yo tenía muchos amigos en la universidad, me juntaba con un grupito de izquierda, y pues los acusaron a ellos, ese grupito de izquierda que se llamaba el MEDI, los acusaron de haber matado a uno de los guardias uno de los guardias
La Jornada, cuando el periódico La Jornada estaba ahí en la calle de Valderas. No sé si ustedes recuerdan que fue allá no sé si fue en agosto o septiembre de 1990. Entonces, bueno, pues fui a dar también ahí a la cárcel por algo que yo ni siquiera había hecho, ¿no? Entonces, pero bueno, pues yo mejor me salí de todo ese rollo político, me dediqué mejor al asunto económico, y durante 10 años, hasta el 2002, 2003, me dediqué al periodismo económico en El Financiero. Yo escribía sobre empresas, sobre turismo, sobre cementeras, sobre telecomunicaciones. Y luego, bueno, pues salimos del Financiero porque hubo un recorte ahí muy fuerte, y pasamos a trabajar en Uno Más Uno. En Uno Más Uno estuvimos casi 13 años pues, trabajando una labor periodística de todos los días, ¿no? De hecho, pues ahí también aprendimos a hacer radio por internet, pero aquí, pues muy austero. Había algunas estaciones de internet donde se podía hacer radio, ¿no? Y bueno, pues saliendo de Uno Más Uno, pues me incorporé al proyecto de Liberal Metropolitano en Cusco. Entonces, pues desde entonces hemos estado haciendo esta labor. Mucha gente, pues, nos conoce, porque realmente hemos hecho un trabajo de penetración en, pues, en los medios, ¿no? En las fuentes de información, en presidencia, en espectáculos, en policía, en la PGR, en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los gobiernos de los estados, en la Ciudad de México. Hemos estado presentes en todas las fuentes. Entonces, y bueno, pues yo actualmente pues hago 3 columnas, que a veces no las ven, pero sí hago 3 columnas diferentes. Hago una columna de izquierda que le pusimos, ahora que llegó el presidente de la República, López Obrador, le pusimos temporada de sopilotes, ¿no? En honor a aquella novela de Taibó, de la temporada de sopilotes, ¿no? Y tenemos otra columna financiera que se llama Ruta Financiera, y otra que hicimos también, que estamos haciendo, pues, que es sobre eso. A raíz de COVID-19 empezamos a hacer la columna Pandemias, donde recabamos todo pues lo más actual que ha habido, y también recabando cosas históricas pues de lo que ha pasado en México en materia de pandemias, ¿no? Hemos tenido varias pandemias en México, y poco se ha escrito. Fíjate, a nivel, Victoria, a nivel periodístico se ha escrito muy poco sobre lo que ha pasado en México. ¿Tú sabías que en México hubo un brote en 1920 de la peste bubónica, la peste negra, y un brote muy fuerte que hubo en, en Veracruz? En Veracruz estaba terminando la Revolución Mexicana cuando se dio este asunto, y pues bueno, pues dio prioridad para que las autoridades entonces muy incipientes de salud hicieran una estrategia para poder combatir esta pandemia. Y así ha habido varias pandemias de fiebre tifoidea, de tuberculosis en México y así. Entonces esta columna tiene esa función de ir recabando información y ir presentando los principales problemas en materia de salud que existen en México. También datos, ¿no? De lo que está bien, lo que está mal, lo que no ha hecho el gobierno federal. Pues este recuento, ¿no? Del periodismo que hemos hecho. De hecho, incluso, pues ya también, pues no sé si tú llegas a ver el periódico, en el Liberal, durante largo tiempo hemos estado publicando, pues lo que pasó hoy, hace 100 años, ¿no? Son 10 años de Cúspide y de Liberal Metropolitano. ¿Hubo algún momento que les dijeran eso, o detengan su impresión porque esta noticia no se debe de dar? Que hayan sufrido pues en este caso por parte de las
autoridades de que, pues, forma de que no los dejen sacar alguna nota. Pues sí llegamos a tener algún problema, por ejemplo, pues ahí alguna situación difícil cuando nos han filtrado cosas de Miguel Ángel Mancera. Tú sabes que pues, ha sido acusado de muchas cosas, sobre todo no Mancera en sí, sino la gente de su equipo que estaba metida en muchos negocios ilícitos y que han sido pues perseguidos por el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero, y otro, por ejemplo, también un problema que tuvimos también con la filtración de una información de los caballeros templarios. Igual también tuvimos ahí un problema porque tuvimos los documentos que después ya lo publicó La Razón, pero pues ya les habían dado la autorización los caballeros templarios de publicarlo, pero nosotros pudimos haberlo publicado y de hecho hicimos una nota nada más con la cara de este señor que era líder de los caballeros templarios, no me acuerdo cómo se llama, pero sí llegamos a tener allí un asunto de una amenaza por parte de la familia michoacana y de los caballeros templarios. En aquel entonces, estoy hablando de 2014, también tuvimos el problema también porque también publicamos lo de los chicos de Ayotzinapa, y hubo también allí, sobre todo este señor que anda huyendo, que creo que está en Israel, ay, se me va el nombre, este señor que salió él estaba en la PGR, todavía PGR, y salió huyendo del país. De hecho, que sacamos unas notas muy fuertes donde decíamos que hacía gastos extraordinarios y desvío de fondos para darse la gran vida en la Fiscalía General de la República. Y también lo publicamos de primera mano y información que tuvimos por primera vez y que después ya los otros medios retomaron los asuntos y después ya le dieron más seguimiento, ¿no? O sea, nosotros llegamos a dar golpes así fuertes, pero realmente no nos reconocían el trabajo hasta últimas fechas, que por ejemplo también tuvimos el problema pues de algunos videos por ahí que se filtraron de algunas matanzas que se estaban haciendo. Nosotros estábamos publicando las matanzas de allá del cártel del Golfo, que mataban a la gente y todo, y las llegamos a publicar en el Liberal Metropolitano y causó muchos problemas. Y pues mejor hemos tratado de hacer un trabajo muy, ¿cómo explicarlo? Pues pues algo así como adecuándonos a las situaciones para no romper sus susceptibilidades de algunos funcionarios o de algunos personajes en la política o incluso en la gente que está metida en el crimen organizado, para no meternos en más problemas, ¿no? En más problemas. De hecho supimos por ahí también que, por ejemplo, en el caso de Gabriel Cendejas, también a él, por ejemplo, lo llegaron en Cúspide a publicar alguna nota fuerte sobre un grupo que hizo Marcelo Ebrard para investigar a políticos y a funcionarios y así. Entonces también lo llegaron a molestar, o sea, gente de muy arriba, ¿no? O gente que estaba metida con todos esos proyectos y lo pararon en seco a Gabriel, ¿no? Entonces, cuidado, son muchas cosas que dentro del periodismo hay que tener mucho cuidado en las fuentes, en lo que escribes, en lo que dices. Tienes que sustentar tu trabajo en documentos, en las fuentes mismas, o si vas a agarrar alguna información de algún otro compañero de otro medio, pues tienes que también sustentarla con otros documentos o con otras declaraciones y contrastarla con el que está en contra o a favor o a X. Mínimo usar 3 o 4 fuentes para que no haya problemas, o si es un documento, pues si lo traes de exclusivo, pues lo trabajas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque
pues tú sabes, ¿no? Cómo está en México, ha habido cuántos comunicadores han muerto a lo largo de 25 años, por ejemplo, desde la época de Manuel Buendía para acá, ¿no? ¿Cuántos reporteros y periodistas han muerto? Entonces hay que tener mucho cuidado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque, pues, estamos hablando de cosas muy serias, muy serias. De hecho, en alguna ocasión, por ahí no me dijeron, pero sí que llegaron alguna vez, por alguna nota que llegamos a publicar, llegaron a amenazar allí en el lugar donde nos reunimos, ahí en la Carcachita, donde nos reunimos ahí los amigos y todo, nos llegaron a amenazar de muerte, ¿no? Por si seguíamos con esos temas tan complicados, como ejemplo, esa gente que nos fue a amenazar fue gente del cártel de Tláhuac, el famoso cártel del sur, ¿no? Así es las cosas, así como se han manejado durante estos últimos 10 años. ¿Sí? ¿Victoria? Pues creo que se corta la transmisión, ¿no? Pedro, no me escucha Pedro. Sí, pues así las cosas. Entonces, ¿qué puedo yo decir del Liberal y Metropolitano? También pues ha sido mi casa. Ha sido muy difícil, no crean que ha sido tan fácil así durante 10 años sacar una edición cada semana y después ya hacerlo. Ya a partir de lo de la pandemia nos vimos obligados a sacar una edición diaria, pues porque la pandemia vino a cambiar todo lo que nosotros conocemos del periodismo, cambiaron todas las formas, tuvimos que empezar a usar la tecnología. Por ejemplo, este medio de Stranger, tuvimos que empezar a hacer videos, porque muchas cosas quedaban en el aire y no se trataban, ¿no? No se trataban en los medios, o sea, se dejó de imprimir muchos medios de comunicación en el 2020, dejaron de imprimir porque realmente, pues con la pandemia, pues mucha gente dejó de tener que ir a las redacciones o andar en la calle, mucha gente enfermó, muchos compañeros se fueron, o sea, muchos compañeros sí. murieron, ¿no? Sí. O sea, entonces, pues lamentable porque, bueno, también hasta mi mamá falleció de COVID, pero sí estos 2 años fue un bienio muy difícil para todos, o sea y hacer periodismo encerrado, pues todavía más complicado, ¿no? Porque tienes que hablarle a la gente, ya sea por teléfono, o por medio de videoconferencia, o por el WhatsApp, ¿no? O sea, muy complicado, pero pues salimos adelante y ahora pues tenemos ya también la edición, tenemos las 2 revistas, que las hacemos digitales, los fines de semana, los sábados sale Cúspide y el domingo sale la revista de Liberal Metropolitano y durante la semana hacemos el periódico de lunes a viernes. Entonces estamos cubiertos toda la semana con el medio de comunicación, los medios de comunicación, y pues hemos tenido mucha respuesta, ¿no? Nos mira mucha gente, o sea, no te imaginas el alcance que, a pesar que dicen que no tenemos muy poco alcance, pues hay gente de Chile, de Brasil, de Venezuela, del mismo Colombia, que nos viene dando seguimiento, ¿no? Por ejemplo, gente de Centroamérica que me ha mandado algunos comentarios, gente de Costa Rica que ven, por ejemplo, ven Liberal Metropolitano y le dan seguimiento a lo de la guerra de Ucrania, porque, pues, por ejemplo, allá no sé cómo estarán los medios de comunicación, pero verlo y escribir, bueno, verlo y leerlo, cómo va la guerra, pues ya se me hace más una responsabilidad muy fuerte con los lectores y cumplir con ellos, porque pues ya se hace una necesidad, a pesar de que ya no tenemos el periódico en papel, ¿no? México, desgraciadamente, muchos medios se cerraron, medios de comunicación, y muchos emigraron ya sea a las redes sociales o a las páginas de internet,
a las web, pero se sigue haciendo el periodismo, pero ahora pues ya ver el periódico en tu celular, en las tabletas o en la misma computadora, ver el periódico, pues es es valioso. O sea, ves tu trabajo, a pesar de que no lo ves en papel, lo ves en estos medios, y bueno, pues es porque son los nuevos tiempos, ¿no? Ahora yo también me pregunto cómo va a ser dentro de los próximos 10 años para Liberal Metropolitano y Cúspide. Pues a lo mejor yo después ya no estaré, pero yo creo que se van los nuevos medios de comunicación, los que hacen radio como ustedes, pues van a empezar a ver nuevas modificaciones tecnológicas, innovaciones, y se va a tener que usar a fuerzas la inteligencia artificial, como ya, por ejemplo, en los países escandinavos o en Canadá o en los mismos Estados Unidos ya se está usando, ¿no? Los mismos rusos están usando ya la inteligencia artificial para hacer radio, hacer periodismo de una manera diferente como la hemos conocido. Estamos en una etapa de transición donde curiosamente están desapareciendo los medios escritos, las revistas escritas, las revistas en papel, pero están surgiendo las nuevas revistas que ya las hemos visto en las páginas web, y la estamos viendo también en el Instagram, en el TikTok. O sea, ya canales que ya se dedican a liberar contenido ya muy específico, y nosotros pues, vamos en ese caminito. Todavía nos falta, tenemos que abrir un canal de TikTok, ya estamos en Instagram, estamos en Telegram, y estamos pues bueno en Facebook y en Twitter, ¿no? Entonces pues es mucho. Ahora sí que se nos juntaron más medios, más formas de comunicarse, porque también las necesidades de la vida del siglo XXI así no lo exige, ¿no? En los últimos años, ¿no? Pues así las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros vamos a seguir, estos 10 años que vienen nos van a impulsar para hacer un mejor periodismo. Estamos buscando la manera, alguna forma de hacer un periodismo más de investigación, para ver cosas ya más exclusivas de nosotros, y estamos trabajando en esto. Entonces, no es fácil, porque a veces una investigación te lleva varios días de trabajo de campo, de recabar información, de hacer entrevistas, de ver. Acabamos, por ejemplo, de hacer una investigación, por ejemplo, de lo que está pasando en las emisiones de contaminantes en Tula, Hidalgo, que bueno, estamos viendo cómo son las emisiones, y hemos descubierto documentos muy valiosos que nadie ha trabajado. Y entonces, de cómo ya viste que hace poco hubo unas contingencias ambientales, y bueno, esas emisiones de contaminantes llegaron a la Ciudad de México, y bueno, causaron muchos problemas, ¿no? En las vías respiratorias de la población. Entonces, pero estamos haciendo ese trabajo, todavía no lo terminamos, pero por allá vamos. Otro trabajo que estamos haciendo también es de los despojos de terrenos, por ejemplo, en Huatulco, sí. en Mazatlán, en las zonas afueras de Mazatlán ha habido un montón de despojos de terrenos de playa, en Huatulco igual, también allá en la famosa Riviera Nayarita también ha habido problemas de este tipo. Y bueno, estamos recabando información de cómo está, hablando incluso con los compañeros de otros medios de comunicación locales que nos den información para poder nosotros terminar la nota. Hay temas muy importantes, ¿sabes? La corrupción en México, como ha estado impregnada en los últimos 30 años del neoliberalismo, pues nos ha dado muchas herramientas, muchos asuntos para poder, ¿cómo explicarlo? Nos ha dado muchas herramientas para poder investigar muchos temas. Sí, es mucho material, ¿no? Material periodístico, ¿no? Es inmenso, es inmenso. No te alcanza el tiempo para... Estábamos haciendo, por ejemplo, acá también con Nadia, estábamos haciendo una investigación
sobre todo la corrupción en los fideicomisos turísticos del país. Entonces, todos los que terminaron, entregaron sus gobiernos y fueron cambiando, han ido cambiando, crearon fideicomisos, pero pues ahí hay mucho cochupo y mucho robo de recursos, que a pesar de que son pocos recursos para esos fideicomisos de promoción turística, pero se han robado el dinero. O sea, es una cosa terrible, ¿no? Y revisa los documentos y los informes de gobierno, revisa los informes de las secretarías de los estados y te vas para atrás, dices, ¿cómo es posible que estos güeyes, pues con tal de tener dinero, se roban hasta 100,000 pesos nada más así los hacen perdedizos o los meten como gastos, ¿no? Muchas cosas, entonces hay mucho material por donde tú le veas, hay mucha cosa. Si te metes al asunto del narcotráfico, pues no terminas, ¿eh? Si te metes a lo de los desaparecidos, ahorita tan solo hoy, esta semana, me han mandado 5 solicitudes, así, me han mandado también los carteles donde 5 desaparecidas, mujeres desaparecidas, jovencitas. Sí, ya sé, ya me... Está así, estamos grabando también el de la señora. Pues sí, te dije. Pero, está... Sí, escuchamos. Sí, es que de repente fluctúa por la hora, ya sabes. Sí, es que es el tráfico de esta hora. Pero te quería decir que si puedes repetir dónde los encuentran, así como Liberal Metropolitano y Cúspide en Google, ¿no? Sí. Por ejemplo, y ya los encuentran. Bueno, ¿no? Por ejemplo, nosotros pues nos encuentran en www.liberalmetropolitanomx.com, en la página de internet. Tenemos otro otro portal espejo que se llama liberalmetropolitano.com, esos dos por ahí. Y Cúspide, tenemos la revista Cúspide está en www.cúspidemexico.com, igual www.cúspidemexico.com.mx, ahí nos pueden encontrar. Y por ejemplo en Facebook nos encuentran en @liberalmetropolitano, y en Cúspide, Cúspide igual @Cúspide México, en Facebook. Y en Twitter nada más estamos en Liberal Metropolitano, en @liberalmetropolitano. Pues ahí nos encuentran en Twitter. Y en Instagram, estamos en Instagram, ahí nomás estamos subiendo nada más las puras portadas. Tenemos igual en el Liberal, ahí buscan Liberal Metropolitano y encuentran las portadas del Liberal Metropolitano, ¿no? Muy bien. Entonces, oye, también tus redes sociales, porque también tienen Facebook, ¿no? Y ahí suben algunas reflexiones, tú en particular subes videos, ¿no? Sí, pues sí, también nosotros, bueno, aquí también, por ejemplo, en el caso de YouTube, empezamos con el Liberal Live, es un programa que empezamos a hacer de hecho ya cumplimos un año, por estas fechas empezamos a hacer las primeras emisiones como pruebas con Hanna Katori, una compañerita de ahí de las revistas, y bueno, seguimos, ¿no? Pero me escribían en las redes sociales amigos y todo, que por qué liberal, porque acuérdate que los liberales ahorita son los enemigos del pueblo, ¿no? Según ellos decían, muchos de ellos, ¿no? Entonces decían, bueno, pues ¿por qué los liberales y los liberales, ¿no? Entonces pensaban, nos tachaban ya como neoliberales, ¿no? Como de ultraderecha, sí. Y estos muchos ataques, ¿no? Entonces yo decidí cambiarle el nombre a la emisión y ya fue como le busqué, bueno, ¿qué busco? Algo que no tengan todos los demás. Entonces, un día estudiando un libro de la invasión francesa en México y revisando todo este asunto de la guerrilla mexicana que luchó contra los franceses, encontré anécdotas muy bonitas de cómo los guerrilleros atacaban a los franceses y además publicaban su periódico y ayudaban al editor de aquel entonces, o sea, Luis Cabrera, creo, uno de ellos. Estamos hablando de 1863 al 67 más o menos.
Entonces estamos hablando, entonces todas esas crónicas, pues había un periódico que se llamaba La Chinaca, y entonces yo dije, pues le voy a poner La Chinaca. Y de hecho tenemos un blog, ahí es un blog que se llama lachinaca.blogspot.mx, o también lachinaca.blogspot.com, así lo pueden encontrar. Entonces, y hemos estado sacando los programas, los hacemos cada semana, porque pues la carga de trabajo, como es muchísima, pues no nos permite estar haciendo un programa todos los días, ¿no? A veces los hacemos todos los días, sí, pero cuando nos permite el tiempo, pues no. Ya estoy como el doctor Jalife, ¿no? Cada semana. programa, ¿no? Sí. Bueno, es que fíjate que también vale la pena, no sé, dependiendo de la información, hay información que es muy dinámica y hay otra información que tarda, no sé, días en poderse asimilar, ¿no? Hay notas que las va rumiando la prensa y la opinión pública durante una semana, 2 semanas, porque no se alcanza bien a lo mejor a desmenuzar todos los alcances en una sola emisión. Entonces se tiene que hacer un análisis muy detallado, y hay notas que son más dinámicas, ¿no? Pero creo que todo eso es parte del ejercicio del periodismo. Pero fíjate que una parte que se me hace muy interesante todo esto que nos comentas, Lino, y para el público que nos escucha, pues hay mucha gente que es más de esta generación millennial, que pues ya está muy adaptada a las nuevas tecnologías, pero cuando tú comenzabas, pues nos decías, bueno, a ti te tocó toda esa transición de lo que era el periodismo de libretita, ¿no? Tipo Clark Kent, ¿no? Que llegaba el reportero con su libretita a anotar lo principal, y ya de ahí, pues ya ahora es con el celular, ahí se escribe todo, se graba la nota, se saca la fotografía, se saca el video, se sube a Twitter, WhatsApp, en fin. Pero de todo esto, creo que el ejercicio del periodismo sigue siendo válido, el perfil del periodista, un investigador, alguien imparcial, alguien que se compromete con la audiencia, porque hace rato comentabas de que en estos 10 años de Cúspide y Liberal Metropolitano ha habido también un boom de gente que son youtubers, que son influencers, que no son periodistas. Yo no diría propiamente, no son periodistas, influencian a la opinión pública, hacen algunas cosas que son similares al periodismo, pero creo que falta muy de ese trabajo duro, el análisis y sobre todo la imparcialidad, porque hay gente que no importa el matiz político, siempre va a haber eso, ¿no? Siempre va a haber pues preferencias, ¿no? Hacia uno y hacia el otro, pero creo que la diferencia de un buen periodista es que el periodista no se casa con una postura. Sí, tienes que darle voz a las dos partes, o sea, tanto a la gente de derecha, a los empresarios, a todo el mundo le tienes que dar la voz para poder tener un equilibrio en la información, ¿no? ¿Pedro? Si se les corta la transmisión. Sí, pues hay que darle ese tipo de cosas. Estaba yo recordando una anécdota que me pasó hace muchos años. Yo estudié pues sociología, pero me gustaba mucho siempre la economía, y cuando yo empecé de periodista en el Financiero, me tocó ir a cubrir un asunto de Milton Friedman, uno de los grandes hombres de la economía a nivel internacional, ¿no? Ya sabes que está Adam Smith, está Carlos Marx, Keynes y Milton Friedman. Me tocó a mí cubrir un evento aquí en México, se llamaba ¿cómo se llamaba? El libre comercio en las Américas, se llamaba el evento. Y pues yo todavía en aquel entonces, yo llegué a usar la taquigrafía para apuntar rápido en las libretitas y lo que decían y todo. O sea que la taquigrafía era la grabadora de ahora, ¿no? Y ya había grabado. Sí. Y me felicitó, me vio mis apuntes, no sé, se me cayó la libreta y el señor Milton Friedman estaba chaparrito y se me cayó, sí apuntó todo lo que yo dijo, me dijo en inglés, ¿no? Pero me dice, sí apuntó todo lo que yo dije, ¿no? Porque vio mis notas que las estaba yo haciendo en la...
Fíjate, hasta Milton Friedman sabía taquigrafía. Taquigrafía. Entonces, sí, pues tú sabes, por ejemplo, en este asunto de cómo ha cambiado todo, ¿no? Por ejemplo, las versiones estenográficas que se hacían en los congresos los congresos de la Unión de 1824, 25, 20, todo era en taquigrafía, se escribía todo y luego ya se pasaba en la imprenta, ¿no? Pero todo se hacía en taquigrafía y la gente leía eso. Y cómo y a mí ya se me olvidó la taquigrafía, imagínate. Ya de ahí de vez en cuando saco alguna foto, bien dice que lo bien aprendido nunca se olvida, pero pues es que tienes que aprender. No, pero la velocidad. Sí, no, la velocidad de aquel entonces, ¿no? Entonces, y así muchos reporteros trabajaban, o sea, eran maravillosos muchos periodistas porque agarraban la nota en el aire, ¿no? Ahí recuerdo, por ejemplo, estaba yo viendo hace poco también, por ejemplo, otra anécdota, y a mí me lo platicó los dos periodistas que fueron de su época también, Ricardo Perete y Bob Logar, de espectáculos, cuando les tocó ir a cubrir el asunto de Marilyn Monroe cuando vino en abril del 63 a México, y que fue en uno de los hoteles de ahí de Reforma, y no, se atascó el lugar y todo, y le decían que la mujer nomás usaba Chanel, ¿no? Pues no usaba el vestido que trae, pero no usaba choninos, como dice. Pero estuvieron ahí los dos en esa conferencia y me platicaban en alguna emisión de radio, me platicaban cómo era ese periodismo que se hacía en aquel entonces, muy diferente al de ahora, ¿no? Muy, muy diferente. Las cámaras fotográficas y el micrófono que traen las grabadoras, otras que traían así que parecían petacas, ¿no? Y traían ahí el micrófono, todo, muy diferente, muy, muy diferente. Todo. Ha cambiado mucho el periodismo en México, la verdad. Sí. Hemos tratado, mucha gente pues ha tratado de irse adaptando, ¿no? A mí me ha costado mucho trabajo irme adaptando a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, o sea, como que tales tengo miedo, ¿no? Pero tengo que entrarle a fondo porque pues ahora sí que si no, pues te quedas atrás, ¿no? Claro. Sí. Es que fíjate que eso es lo que pasa. O sea, mira, creo que una persona que tiene una formación sólida, ¿no? Como periodista, pues la tecnología le va sumando habilidad. Pero que no tiene formación, pues puede tener toda la tecnología, pero la parte básica no la va a tener porque tenga un gran estudio, una cámara de definición 4K, un micrófono de o el último celular con mucha resolución, ¿no? O sea, creo que sí, tiene mucho que ver todavía la opinión del periodista, el trabajo del periodista que, pues ahora hablando de estos 10 años de Cúspide y Liberal Metropolitano, pues nosotros hemos tenido el gusto y también el agrado de participar con ustedes y ver esa evolución de la edición impresa a la edición digital, de toda la parte de los portales, de los videos, es conservar el mismo espíritu, como diría por ahí esa parábola bíblica, es vino viejo en odres nuevos, ¿no? O sea, la misma información, el mismo espíritu, pero ahora con una nueva piel, ¿no? Una piel más tecnológica, más reluciente, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que le queda a los chavos, ¿no? Lleguemos un momento en algún dado momento en el futuro, o en el futuro cercano, pues publicar aunque sea el periódico, ¿no? El periódico de pocas páginas, pero un periódico de Liberal Metropolitano, porque sí, de alguna manera todavía la gente, yo todavía extraño el papel, ¿no? O sea, de pronto me compro alguna revista y la estoy hojeando, no es lo mismo, es muy difícil en el celular, en la tableta, todavía me cuesta trabajo que leerlo en papel, o sea, lo digieres más, ¿no? Sí, son los tiempos, van cambiando los tiempos, ¿no? ¿Ustedes cómo lo han sentido, por ejemplo, no? En este caso, lo que comentas, yo lo veo
que la parte digital, las redes sociales, pues llegas a muchas más personas, a millones. O sea, en este caso estamos en redes sociales. Simplemente uno de nuestros grupos tiene 170,000 miembros, entonces esto se queda en el grupo y lo van a estar viendo, y ese es uno de los grupos. Otro que es el de Quiero Saber de Filosofía, el de Filosofía, Literatura y Política, estamos un poquito más de los 30,000 miembros. Entonces, en este caso, siento que también esto genera otro impacto porque abarcamos el mundo, no solamente una ciudad o la República Mexicana, y yo lo veo desde el punto de vista ecológico porque ya, pues no se usan tantos, o sea, no se mueren tantos árboles para imprimir, para imprimir los periódicos, porque... Fíjate que una de las inquietudes, las últimas inquietudes que yo he tenido como periodista durante estos últimos 10 años, es todo este manejo de la censura que se ha generado desde Donald Trump para acá. La censura en México a la oposición de izquierda siempre fue tradicional durante muchos años, y mucha gente se acostumbró a ese tipo de censura, ¿no? Pero ver lo que los de derecha se autocensuren también, o se censuren entre ellos mismos, como pasó al presidente, fíjate, al presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso, censurarlo. Y ahora ver estas censuras que hay con lo de la guerra de Ucrania, y que realmente va a haber un nuevo orden mundial con esto de la guerra de Ucrania, que lo más probable es que Rusia termine ganando esta guerra económica, y que también a nosotros nos generen toda una serie de censuras, pues realmente también nos limita, porque también no podemos decir muchas cosas, incluso en las redes sociales, en el YouTube, en el Face, no podemos decir todo, o sea, no podemos ponernos a favor de unos o del otros. Hay una censura incluso, ¿cómo explicarlo? Incluso hasta en los productos, o sea, en los productos, en los servicios. Ya si un producto es ruso, ya tampoco lo puedes mencionar en las redes sociales. Entonces, hemos estado viendo ese tipo de cosas que eran en otros tiempos atrás, eran imposibles de que sucedieran, ¿no? Entonces, imagínate la censura, e incluso los medios de comunicación. Por ejemplo, el presidente, yo veo muchas informaciones que sacan luego, y que a veces yo no estoy de acuerdo con muchas cosas del presidente, ¿no? La verdad, pero luego veo otras cosas que censuran al mismo presidente cuando es algún proyecto de salud, algún proyecto de carreteras, o algún programa social donde van a apoyar a los indígenas. Lo censuran. Dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí, no? Y por ejemplo, ves las cosas que saca el Ricardo Anaya, por ejemplo, que bueno, ahí no quiero meter, pero todo les da cobertura a sus declaraciones y a sus videos que sacan cada semana este cuate, ¿no? Y está prófugo. Dices, bueno, ¿cómo es posible que los medios grandes de comunicación le den voz a esta persona, y al que es presidente de la República lo dejan en silencio, lo dejan en stand-by, ¿no? Pues este tipo de cosas sí me llaman mucho la atención, y digo, bueno, ¿cuál va a ser el desenlace? Porque en algún momento tiene que haber un equilibrio entre los medios, donde, bueno, cada uno como nosotros nos regulemos la prensa, nos regulemos con la prensa misma, ¿no? Pero que haya un equilibrio tanto de prensa de izquierda, de derecha o de centro, pero que haya un equilibrio, porque así como que estamos muy desbalanceados todavía, ¿no? Y por ejemplo, en los columnistas hay mucho racismo. O sea, tú, por ejemplo, velo tú. Yo reviso todos los días, casi todas las columnas las reviso. Así nada más las leo veo de buenas noches, pero las tengo que leer para ver qué está pasando, ¿no? Sí. Y el 98% de los columnistas que escriben en los medios de comunicación grandes son de derecha, y 2 o 3 son de izquierda y que apoyan al PEC.
entonces también ahí te sacas de onda, ¿no? Te sacas de onda. Debe de haber un equilibrio también en darle la oportunidad a nuevas personas, a los jóvenes que también tienen inquietudes de poder expresar sus ideas o su punto de vista, que a veces son más valiosos que los de un columnista de muchos años, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, abrirle las puertas, darle las oportunidades, que no se las dan, o sea, sigue siendo todavía un monopolio los medios de comunicación del lado de la derecha, sigue siendo un monopolio. Es que fíjate que de ese tema que comenta Lino, de la censura, la autocensura y la censura gremial, creo que es un tema que, bueno, pues no se acaba de discutir no solamente en México, sino en varias partes del mundo, ¿no? Cada quien ataca al otro. Por ejemplo, Estados Unidos ataca, por ejemplo, a Rusia de establecer censura sobre, por ejemplo, opositores como Navalny, Alexei Navalny. Por ejemplo, Estados Unidos ataca a China de meter censura sobre la misma buscador Google, ¿no? China tiene su propio buscador, China tiene su propia red social, no tiene Facebook, tiene una red similar, tiene una cosa TikTok, que, vamos, también está censurado, muy controlado, pero creo que el punto fino de todo esto es que esos controles sociales siempre han estado, o sea, creo que no, ningún gobierno grande, me refiero a los grandes gobiernos de todo el mundo, ningún gobierno grande ha dejado suelta la información. El factor del control de la información ha sido un factor clave, ¿no? O sea, el propio Joseph Goebbels, el publicista nazi, lo tenía clarísimo, ¿no? O sea, podían incluso hasta mentir descaradamente con tal de proteger a un gobierno. Entonces, si eso sabías de esa época, creo que es el ABC, pues, del manejo de la información a nivel mundial, pero creo que el manejo de los estados de la información, a mí me queda clarísimo que no va a cambiar. Va a seguir siendo, y el estado hegemónico, aquel que ejerce el control, es el que va a seguir predominando, ¿no? Sobre su información, sobre lo que sea. México, mientras esté pegado a Estados Unidos, va a tener cierta línea editorial. Va a ser, por mucho que hagamos y querramos hacer, pues va a estar muy difícil, ¿no? Pero el otro punto que yo creo que sí es muy importante es lo que tú comentabas, ¿no? La autocensura o la autorregulación. Eso a mí se me hace todavía más delicado, porque una cosa es que tengas un gobierno vigilante, lo que decía un filósofo, Michel Foucault, un filósofo francés del siglo XX, decía que es panóptico, es un control que ve a todos, ¿no? O sea, te hacen pensar que todo el mundo te está viendo, o que el gobierno te está viendo, este gran hermano, ¿no? Que te están espiando por las redes, te están espiando por la televisión, por todos lados. Y ese panóptico es un medio de control que decía Michel Foucault que le sirve al Estado, porque el propio periodista, si se siente vigilado, ya no va a publicar libremente por miedo a las repercusiones, ¿no? Que es lo mismo que lo originó Jeremy Bentham, en este caso, y lo aplicó a las cárceles. Así y ahora lo tenemos en las calles, ¿no? Con todas las cámaras. Las videocámaras. Y que aún así, a conveniencia, pues dicen, es que ahora no captaron nada las cámaras, ¿no? Entonces, esto es, y los celulares, ¿no? Que los celulares ya pueden hasta incluso grabar, o las televisiones inteligentes que graban, y o sea, ya tienen integrado el micrófono y están grabando todo lo que estamos diciendo. Este fue el escándalo de Samsung, ¿no? Hace unos años. Sí, claro. Pero fíjate, te he comentado todo eso, Lino, porque si nosotros nos creemos esa imagen, ¿no? O esa idea del panóptico que nos vigila perpetuamente, lo que va a hacer es generar una autocensura, ¿no? Entonces, el periodista auténtico, pues va a decir, ¿sabes qué? Pues yo me la aviento, ¿no? Tengo las fuentes, tengo la información, y me aviento, ¿no? Me aviento a sacarlo, ¿no? Que ya después, pues haya otro tipo de situaciones, ya es distinto, ¿no? Pero eso creo que es muy, muy contrastante con los que no son periodistas. O sea, la gente que no es periodista siempre va a tratar de agradar a alguien. Por ejemplo, exactamente, va a tratar de quedar bien con alguien. No sé quién,
pero ya sea el presidente en turno, el grupo de poder en turno, en fin, o el editor en turno, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que es la que distinguen un periodismo que dura de lo que no dura, porque, bueno, tú no me dejarás mentir, ¿cuántas revistas has visto tú que comienzan y acaban, no sé, al año, medio año, o que sin pena ni gloria, o periódicos que eran muy buenos en lo que se convirtieron, ¿no? O sea, dices, bueno, es que, ¿qué pasó? O sea, y ahí lo que pasó es el material humano, o sea, insisto, es nuevamente el periodismo que puedes tener más herramientas, pero creo que esa parte es fundamental, ¿no? El espíritu del periodismo, que pues puede ir evolucionando, pero sí es fundamental todo este tema de la libertad, ¿no? La libertad de expresión. Por ejemplo, creo que una constante que ha habido dentro de Cúspide, y eso lo digo por experiencia personal, creo que no ha habido esa línea editorial de decir esto sí sale, esto no sale, o esto sale de esta forma, porque hay otros medios donde pueden llegar con una investigación buenísima, pero llega a la redacción y dicen, oye, ¿qué crees? No, esa Eso no, no pasa. no pasa, ¿no? Entonces, cuando menos yo en lo que me tocó publicar, nunca tuve ese problema, ¿eh? Creo que esa es una de las grandes ventajas de Cúspide y de Liberal, que han tenido esa apertura y que eso pues creo que los ha mantenido, ¿no? Claro, claro, sí, sí, ese espíritu, finalmente lo que tú decías, que hemos mantenido, a pesar de las altas y bajas, la transición tecnológica, eh, las nuevas tendencias del periodismo, las nuevas tendencias de comunicación, hemos mantenido, la verdad, hemos mantenido el espíritu del periodismo en el Liberal Metropolitano y Cusco. Hemos mantenido el periodismo, que no ha trascendido como en otros medios, bueno, pues hay, pero mucha gente, la verdad, mucha gente. Sí, claro. Sí, y yo creo que con el tiempo, ¿no? Ahora sí que, pues como comentabas hace rato, ¿no? Que haciendo investigaciones históricas te encontraste con publicaciones que eran pues más contestatarias, ¿no? De la época de la Revolución o la época de las intervenciones en México, y que creo que pues eso es lo que va a pasar a la larga con periódicos que quizá a lo mejor ahora tienen mucho tiraje, que son muy dados al sensacionalismo, no de espectáculos, sino sensacionalismo político, que a veces parece lo mismo, ¿no? Parecen espectáculos políticos, ¿no? En lugar de ser un tanto cuanto críticos, ¿no? O sea, decir, ok, pues ya, y digo de los dos lados, ¿eh? Porque mira, hay gente que es muy permisiva, ¿no? O sea, hablando de la prensa, prensa que es muy permisiva con una tendencia política y muy crítica con otra, entonces yo creo que ahí sí debe de haber un equilibrio. Si no hay un equilibrio. No hay una objetividad, se le llama, no hay una objetividad en los asuntos, ¿no? Puede ser un asunto pues ya ves, por ejemplo, cómo politizaron todo este asunto del hijo de este señor, de que era Suárez, ¿cómo se llama su hijo? Héctor Suárez, su hijo, Héctor Suárez Gómez, ¿no? Sí. Gómez, cómo se politizó todo este asunto de él contra el otro comunicador, ¿no? Entonces también ahí se politizó cuando no había ninguna cosa pero también yo hice, por ejemplo, hay un programa de la Chinaca, retomando, por ejemplo, la prensa, lo que pasó en aquellos años de la Guerra Civil Española o en aquellos años del golpe de Estado de Pinochet, que también así se echaban, empezaron los mismos comunicadores o las mismas, así la gente se empezaron a enfrentar antes de la guerra civil, en los medios o ya en la calle, hasta que mataron a algún personaje importante y desató la guerra. Igual pasó acá en Chile, lo mismo, los mismos medios, ¿no? Cómo llegaron los militares a las estaciones de radio a quitar a a los periodistas, ¿no? Los locutores, porque tenían una visión de izquierda, ¿no? Entonces, igual, o sea, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas, porque puede generar, pues ahora sí que estamos a unas cositas, estamos a nada de un enfrentamiento social entre la gente que no está con López y con la gente que sí está con López, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Pero sí hay que tener mucho cuidado, y también por eso, también tenemos que saber decir las cosas
de la manera más equilibrada y más objetiva para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Porque si dices mentiras todo el tiempo, pues estás como Goebbels, ¿no? Pero pues la gente no es tonta, ¿no? Como dicen, ¿no? Pues se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Sí, claro, es que mira, la realidad se impone. O sea, creo que ante la realidad podemos tratar de disfrazar, justificar, podemos decir muchas cosas, pero un hecho es un hecho, que creo que es el espíritu del periodista, ¿no? Retratar el hecho lo más objetivamente posible, o sea, qué pasó y si se puede saber por qué pasó, pues exponerlo, pero a veces tratar de especular mucho sobre ciertas causas es lo que te decía hace rato, ¿no? Que la dinámica propia de la información a veces hace que se vaya rumiando el mismo hecho durante, no sé, 2 o 3 semanas. Mira, yo por ejemplo veo que algo que se ha venido especulando mucho, y hablo de especulación, son las visitas continuas del embajador Ken Salazar, el embajador norteamericano a Palacio Palacio Nacional. Nacional. Entonces, la nota objetiva es cuántas veces ha ido, ¿no? Y eso para ahí están poder, los hechos, ¿no? ahí están los hechos, ahí están las días, se puede poner hasta por minutos y todo, y se puede poner a lo mejor comparativamente hablando el embajador anterior cuántas veces visitó a su homólogo, ¿no? O su homólogo anterior cuántas veces invitó. Entonces, esos son hechos Ken objetivos. Salazar es el Pero gran ya, cabildero en Estados Unidos incluso, el gran cabildero. sí, sí. Y a veces ese Sí, sí. trabajo es más encomiable, Entonces, pero cuidan los intereses de los norteamericanos. desde luego, ¿no? Para eso está él. Pero es lo que te digo, o sea, todo lo que se da en el Inter es especulación, porque no se sabe propiamente qué es lo que ha ido a hablar, ¿no? Cuando menos se saben algunas cosas, pero no todo. Entonces, todo ese espacio que llena en columnas, en programas de radio, en programas de televisión, hay que aceptar lo que es especulación, a favor y en contra de una de las dos posturas. Pero el hecho objetivo, yo creo que debemos de regresar a esa parte objetiva del periodismo, ¿no? Vamos, sin dejar toda la parte del análisis, que creo que es una parte muy importante, pero el análisis debe ser no subjetivo, ¿no? Sino más sobre bases objetivas. Sí, sobre esto que están comentando en este caso, y esto es, creo que la periodista, vamos, en la antigüedad, nosotros lo comentamos mucho aquí en Radio Sofando, es de que pues estaba el filósofo en la antigüedad para buscar la verdad y lamentablemente creo que pues esa labor del filósofo se perdió en algún momento en una cuestión netamente académica, pero surgió, o sea, por esta necesidad de conocer la verdad, de conocer los hechos, surgió la labor del periodismo. Entonces, un ejemplo de esto es de que, pues lo que mencionabas al principio de la entrevista, Lino, es de que la pandemia cambió muchísimo en nuestra forma de vivir, incluso pues en el ámbito periodístico, pero algo que pudimos pues verificar ya en este caso, y esto va a quedar en la historia, es de que por más que los países quisieron pues tapar las muertes por COVID, en este caso hubo un momento en que era imposible pues decir no pasa nada en mi país, y estoy hablando de todo el mundo, o sea, todo el mundo mintió en sus cifras. O las maquillaron. O las maquillaron, pero hubo un momento en que ya no se pudo, o sea, ya no se pudo tapar lo evidente, ocultar la realidad. Y creo que esto es una enseñanza que nos va a quedar pues para los periodistas, porque pues así vamos a mencionarlo, por más que se quiera ocultar una verdad, tarde o temprano, y más con los medios que tenemos ahora, los medios digitales, tarde o temprano pues la verdad sale a la luz. La verdad va a salir. Fíjate que estaba yo recordando, y se lo dije yo a Nadia, mi pareja, mi esposa, en su momento cuando empezó la pandemia, le dije, en esta pandemia, si no se cuidan los criterios, las formas, los procesos para poder apoyar a la gente, va a haber, en México nada más va a haber entre 200 y 2 millones de muertos nada más.
mientras pasa la pandemia. Y te digo esto porque cuando pasó, por ejemplo, en la época de la fiebre española, ya en 1918 y 19 y 20, en México hubo más muertos, no por la Revolución Mexicana, sino por la fiebre española que pegó en los estados del norte del país, donde sí les pegó. Y las cifras, el gobierno de Venustiano Carranza y de Álvaro Obregón, siempre estuvieron maquillando las cifras, ¿no? Siempre, pero por ejemplo, los periódicos de aquel entonces ya mencionaban, y hubo 200, y hubo 130, y hoy, digo porque yo veía todos los días, bueno, he revisado las portadas y he visto los periódicos de aquel entonces, revisando los muertos, ¿no? Y aquí igual, nosotros por ejemplo en el Liberal Metropolitano hicimos íbamos llevando nuestro propio récord de cuánta gente iba falleciendo, aunque también, por ejemplo, ahí están el señor Ciro Gómez Leiva, sacando sus cifras ya bien infladas, ¿no? Diciendo que ya ha habido casi 500,000 muertos y no vamos a saber hasta que pasen unos años más. Claro. Realmente se haga un recuento, que realmente se hagan ahorita, porque nos tocó, por ejemplo, en este 2020 nos tocó el censo poblacional, pero se tiene que hacer un nuevo censo y allí se va a ver realmente cuánta gente falleció por COVID, ¿no? Que no están registrados, ¿no? Pero la misma familia va comunicando. Allí en esos censos va a haber ese tipo de cosas y no inflar las cifras como tú decías, ¿no? Que en algún momento las mismas autoridades o los mismos periodistas, los mismos compañeros inflan esas cifras y realmente algo de causar, de sentir un apoyo o estar informado, de tener precaución de lo que va a pasar, nos generan más miedo del que ya tenemos, ¿no? Sí, es que todo eso creo que para entender mucho de la dinámica de la información y del trabajo de la prensa, hay que hacer un análisis histórico, que eso es a veces lo que, pues el periodismo por estar en la dinámica del día a día, pues no le da tiempo de hacerlo, pero nosotros dentro de Radio Sofán hemos practicado lo que le llamamos nosotros periodismo filosófico, que nosotros ocupamos el método de la filosofía de la historia, que trata de estudiar las causas y las finalidades de los hechos, de los grandes hechos sociales, para tratar de entender si esto tiene una lógica, porque no todos son esos fortuitos que de repente algo sale al azar, ¿no? Porque esto, en la historia de la humanidad, pudiera parecer que de repente alguien al azar inventó el teléfono, o inventó el foco, o inventó la luz eléctrica. Son procesos, ¿no? Son procesos de investigación que nos llevan a ciertas cosas, ¿no? Igual a una guerra, igual a una vacuna. Entonces, el proceso de la noticia y todo lo que es el análisis de la noticia también es un proceso histórico, ¿no? Que no lo vemos así porque nosotros vamos al día a día, pero ya acumulado se genera historia. Entonces, te comentaba todo eso porque es bien interesante entender cómo hay ciertos gobiernos que pues se han consolidado con base en cifras infladas, cifras alegres, porque te dicen, por ejemplo, mira, yo quiero acordarme de una frase, ¿no? Tú sabrás y de inmediato quién la dijo. Dijo, vamos a prepararnos para iniciar la riqueza, y voy año lo dijo, porque se habían descubierto yacimientos petroleros y él vendió la idea de que México iba a ser un país del primer mundo al lado de Estados Unidos, no solamente geográficamente, sino económicamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Empezó a despilfarrar dinero a manos llenas, él mismo se creyó eso, que no estaba bien armado, y lo que pasó es que México se endeudó, a más no poder, al grado de que ya después, muchos años después, Salinas de Gortari tuvo que quitarle 3 ceros a la moneda, porque si no ahorita estaríamos pagando millones de pesos por un pan, ¿no? Pero el punto de todo eso es que como todo eso se queda en la historia, se queda a veces en los diarios, pero no se queda dentro del análisis noticioso, como parte de una filosofía de las noticias. Lo que sucede es que después vemos eso mismo, pero ya no nos acordamos, o sea, ya no nos acordamos que mucho de lo que nos venden los grandes partidos políticos y los grandes políticos es humo, son ilusiones, ¿no?
nos dicen de repente, ¿qué crees? Pues ya se arregló todo, ¿no? Ya se arregló la pandemia, y de repente sales a la calle, híjoles, ves un chorro de gente que está tosiendo y estornudando. Entonces, oye, algo no me checa, ¿no? O sea, si ya se arregló, ¿por qué estamos así? Y fíjate, en Estados Unidos ya habían quitado el uso del cubrebocas en los aviones, en los aeropuertos, en España igual, en Italia y en Francia. Entonces ves todos esos discursos que no tienen asidero en la realidad, pero al final de cuentas lo que se queda es ese megadiscurso flotando, y lo que pasa es que se crea una falsa expectativa de que la vida está hacia otra dirección, y cuando vienen problemas fuertes, de repente, pues viene una enfermedad fuerte donde muere muchísima gente o se cae la economía. Por eso es que de repente la gente dice, oye, ¿qué pasó? Íbamos tan bien y algo no me checó, ¿no? Sí, Entonces creo que por eso te comentaba que todos estos diarios o televisoras o radiodifusoras o canales de video, en fin, eh, creo que todas esas, cuando repiten cosas que no están verificadas y que no están investigadas, cuando cae la realidad, caen a plomo con ellas. O sea, porque si a ti diariamente un periódico o una revista te está repitiendo todo está bien, todo está bien, todo está bien, y de repente, pum, se devaluó la moneda así impresionantemente, tú dices, oye, entonces pierdes confianza, ¿no? Del sí, medio, claro. del periodista y de todo, porque dices, oye, ¿qué pasó? Entonces, creo que eso es mucho de lo que está pasando ahora, ¿no? Se está polarizando las posiciones, no solamente en México, sino en varias partes del mundo. O sea, tú velo, por ejemplo, en Estados Unidos es impresionante toda la gente que sigue todavía a Donald Trump, toda la parte del racismo, justifican los tiroteos, las matanzas, justifican la compra-venta de armas de fuego, frente a otro grupo de población que es un poco más, un poco más cauta, y dice, oye, espérate, es que todo eso no está bien, pero ya está muy polarizado. En México también se está polarizando mucho la opinión, en lugar de regresar a ese punto intermedio, ¿no? A lo que podríamos decir la objetividad, lo que te permite buscar la verdad, porque si no interpretas un hecho objetivo como es, lo que pasa es que te vas a casar con una visión del mundo que ni siquiera sabes hacia dónde va, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto, sí, eh, hemos estado viendo, por ejemplo, estos, si te fijas, hace 20 años o al inicio del siglo, pues no había todas estas cuestiones de conspiraciones, de, de información que se manejaba, de oscurantismos, de espionaje, o sea, sí había todo ese rollo, sí había en las potencias, ¿no? Se Sí, sí, manejaba, pero nosotros, por ejemplo, aquí manejábamos otro tipo de información, y ahora ya con todas las redes sociales y con las nuevas tecnologías, pues ya es un pan de cada día, y hay cosas que luego el mismo, nosotros como periodistas damos un mensaje, pero los que reciben el mensaje, pues, estos receptores, no captan, no alcanzan a captar todos los mensajes que se están disparando minuto o por segundo se están, ¿no? Entonces no es tan fácil. sí. Y No, darle un sí, equilibrio a todo eso pues es muy difícil, ¿no? Pero ya ves, también meten mano los poderosos, los mismos dueños de los medios de comunicación, los mismos dueños de las redes sociales, meten mano y hacen una censura, entonces también cambian todo el panorama. Ya con todo claro. esto que ha pasado en los últimos años, eh, desde el panadero hasta el mismo eh, albañil ya conocen, que no puedo decir esto porque me censuran, Sí, ¿no? sí, Ya no puedes meter una foto ahí de un video que mataron a alguien porque también te censuran. O sea, hay muchas cosas que ya no checan. Hay que buscar otras formas, yo sabes qué estoy haciendo, te voy a explicar algo, y eso ajá, no lo sabe mucha gente, pero yo, por ejemplo, al ver la censura que hay aquí en México, que hay en Occidente, pues la verdad yo tengo cuentas de BK y de OK.ru,
y también tengo una cuenta de una cuenta de esas de los chinos, y ahí meto las informaciones que están que no puedo meter aquí en el Facebook ni en Twitter. Ahí mejor meto las notas. Y lo paradójico de todo, que hay mexicanos ahí metidos, o sea, mexicanos y latinoamericanos, españoles, o sea, toda una comunidad occidental que no tienen ese derecho que han visto su libertad de expresión o la forma de enterarse de las cosas de las mentiras que se están publicando en Occidente, y que buscan alguna otra opción, y que han encontrado en estas otras redes sociales la apertura que no hay acá, que no hay aquí en Occidente, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, uso mucho VK, o sea, meto la nota, incluso ahí meto el Liberal Metropolitano, y meto también el Cúspide ahí en el VK, entonces ya tengo también mis lectores. No, qué bueno. No, qué bueno, es que fíjate qué es lo que te digo, ¿no? O sea, creo que el trabajo periodístico, al final de cuentas, sigue siendo básico, ¿no? O sea, al final se nota cuando hay oficio y cuando no lo hay, porque creo que eso pasa en todo, ¿no? Un músico, si es buen músico, va a tocar algo bien con una guitarrista o con un equipo más moderno, ¿no? Entonces creo que pasa lo mismo con el periodista, ¿no? El periodista puede tener a su mano todos los medios y hacer algo bueno, pero si no es periodista, pues lo único que va a hacer es reproducir el mensaje que alguien le dio, y ese mensaje no sabes hacia dónde va, qué finalidad tenga, y lo que te comentaba, ¿no? Creo que, mira, al final de cuentas, hablando de teorías de filosofía de la historia, por ejemplo, una teoría muy conocida es por ejemplo, la de la lucha de clases, ¿no? De Carlos Marx. Decía Carlos Marx que en el materialismo histórico, que lo que mueve a la sociedad es la pugna que hay entre las clases sociales, clases del poder y clases trabajadoras, ¿no? Que es una teoría, pero en esto de la comunicación, pues las clases trabajadoras no tienen los medios, pero sí tienen redes sociales, y todo esto genera una estridencia informativa terrible. Yo lo vi, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Tú ves, por ejemplo, videos donde se ve, alguien, no sé, se tomó el tiempo de hacer una animación donde se veía una cosa como un pulpo microscópico que estaba dentro de la vacuna. Entonces decían que esto era lo que inyectaban en la vacuna y que no te vacunaras contra el COVID. Y hubo gente que se murió por no vacunarse, ¿no? Por no creer. Por no creer en las vacunas. Creer, entonces, sí, exactamente. Mucha gente falleció por eso. Sí, ahí está, ¿no? Lo que todo este tema, me estaba acordando de Patti Navidad, la actriz. Sí. Se enfermó. Con todas esas teorías de conspiración, y no te vacunes, y que se andaba muriendo porque le dio el COVID. Claro. Y entonces, al final, pues tuvo que ceder un poquito, y ya ves que hasta incluso le quitaron la cuenta de TikTok, de Twitter, por lo mismo que ya la gente protestaba por todas las cosas que escribía. Pero bueno, pues es su derecho también, ¿no? De expresarse. Sí, claro. Su derecho de expresarse, como usar el Twitter como un medio de comunicación, y aparte la libertad y su derecho de expresar sus propias ideas, ¿no? Y sí hay mucha gente que piensan que en la vacuna del COVID, pues hay microchips ahí volando y que los pueden controlar, ¿no? Ahí está, por ejemplo, este señor, no sé si ustedes han visto a un señor que es mexicano, que se llama Alex Beckman, que hace todos esos análisis conspirativos y mete todo lo de los volcanes y de los sismos y todo. Habla igual, así lo mismo que dice, o sea, está conspirando, pero es su derecho también, hay que respetar ese tipo de cosas. Estás o no estás de acuerdo en algunas cosas con él, o a lo mejor sí estás de acuerdo con muchas cosas de lo que está diciendo, ¿no? Pero a veces, pues te deja pensando, pero por ejemplo, lo malo es de que no son todos pues los que están diciendo las cosas como las ven, o sea, las ven porque, como tú dices, Pedro, pues les dan el mensaje, por ejemplo, muchos de los youtuberos, ¿no? No estoy hablando de los youtuberos de izquierda, también los de derecha, o sea, nomás les dan el mensaje y dicen lo que, o sus propias convicciones, pero no dicen realmente lo que está pasando, o sea,
no hacen el análisis, ¿no? Bueno, sí, se corta. Eso es lo que hace un periodista. ¿Me escuchas? Sí, ya. Yo te quería preguntar, a nosotros en las noticias aquí en Radio Sufando nos ha pasado pues hay un fenómeno que pues obviamente por las redes sociales, los grupos que nosotros estamos dando las noticias, en estos grupos de Facebook nos empiezan a mandar videos, por ejemplo, la marcha en Perú, ¿no? O sea, la marcha, no sé, en Argentina, esto está pasando, no sé, en África, por ejemplo, nos empezaron fue una de las cosas que nos sorprendió, alguien que nos escuchaba desde África, nos empezó a mandar no solamente evidencia, sino que datos de la terrible sequía que estaban sufriendo en África Meridional. Entonces, y que decir, es que las noticias no lo dicen, no dicen que o sea, se está secando los lagos y que no hay nadie que nos esté ayudando. Entonces, en esta situación creo que se está dando pues un apoyo, ¿no? Hay personas que están en el momento, en la noticia, o sea, cuando está sucediendo la noticia, lo transmite a través de grupos que le tiene confianza para que se difunda esa noticia. Vamos, serían como una especie de reporteros digitales en donde filman lo que está pasando y ya cuando llega por ejemplo, en este caso en las noticias de Radio Sufando, nosotros lo analizamos y ya nosotros damos todo el contexto de por qué surgió tal cosa. Entonces, creo que en ese aspecto, no sé si ustedes tanto como en el Liberal Metropolitano como en Cúspide tengan ese fenómeno de que les envíen videos o que les envíen algunos hechos para que ustedes como periodistas profesionales pues den la nota. Sí, fíjate que sí nos han mandado, por ejemplo, muchos de los que nos leen nos han mandado videos muy fuertes. Han mandado desde asesinatos así en sangre fría, como por ejemplo también videos, por ejemplo, de un niño ahí haciendo prácticas de tiro, bueno, manejando una ametralladora de esas que en la feria esta de armas allá que apenas fue en Texas, a recién unos días de la masacre que hubo en Uvalde, y que pues, nos dice, pues sí, hagan un seguimiento de eso. ¿Cómo es posible que todavía promuevan los de las armas a un niño que maneje cómo cargar el arma y todo? Pues es terrible, es un mensaje terrible para la población. Otro, por ejemplo, lo que pasó nos mandan un video de cómo se secó en Santiaguito, por ejemplo, allá en Monterrey, se secó un lago, se secó por el uso excesivo del agua por parte de las refresqueras como Coca-Cola, como el Pepsi, todas las demás, las refresqueras normal, sí. Peñafiel, las mismas, los que hacen las cervezas, o sea, se acabaron un lago allá en Nuevo León y quedó como, por ejemplo, el mar de Aral, o sea, es increíble que ver un fenómeno de ese tipo que generamos los mismos seres humanos. Por ejemplo, tú sabes lo que el mar de Aral era un mar que estaba allá en la zona donde lo que antes fue la Unión Soviética, Tayikistán y ¿cómo se llama el otro? Kazajstán se llama el otro país, están en las fronteras de los dos países. Se secó precisamente porque desviaron los arriegos de algodón y el mar se secó y pasó lo mismo acá, pero acá por el uso excesivo industrial del agua. Yo estaba recordando esa muerte del mar de Aral con también, por ejemplo, la muerte de una zona de Argentina ya, el estado de Nauquén se llama, el estado más seco de la Argentina, porque precisamente el otro estado que estaba más arriba desvió el río que pasaba por Nauquén
y la gente no tenía cómo sobrevivir, secó el Estado, lo mismo. Entonces ese tipo de videos nos mandan de pronto y pues hay que hacer un seguimiento de lo que está pasando y hacer un reportaje, una investigación sobre eso. Bueno, son tres casos de los que, por ejemplo, me llegan hacia la memoria rápidamente, porque sí es triste que se den este tipo de cosas, ¿no? Y por ejemplo, no sé, estos videos que han estado sacando, por ejemplo, de los asaltos allí en la carretera de Cuernavaca, no, de México-Querétaro, en la autopista, o sea, constantemente están sacando videos de que hay bandas organizadas de asaltantes que buscan la manera y que ponen hasta piedras y todo para que los carros, los camiones, los camiones foráneos de pasajeros se paren y se suben a robar y asaltar y violar y hasta matar, ¿no? Entonces, ese tipo de seguimiento, sí les damos seguimiento, porque sí es muy importante darle, o sea, también escribir lo que sucede en este tipo de videos, porque también es una forma de denuncia, pero también es una forma de alertar a la población e informar de que tengan cuidado lo que está pasando en ciertas circunstancias de la vida nacional o de la vida internacional, de muchas cosas, ¿no? Estaba platicando, me mandan un video de 5 señoritas que desaparecen en menos de una semana en la Ciudad de México. Entonces pues se prenden las luces Sí, amarillas y dices, bueno, ¿qué está pasando? Y empiezas a cruzar información de lo que se ha publicado, de lo que te dicen tus compañeros, de lo que sabes en la fuente policíaca, y a veces encuentras que no están desapareciendo, que a lo mejor hay un asesino en serie, ¿me explico? De mujeres, o un feminicida. Entonces sí, así, o hay bandas, ¿no? o hay bandas que se dedican a la trata de blancas. O sea, son muchas situaciones que se, que se derivan después de un video de denuncia. Constantemente desgraciadamente, ahorita no hemos estado metiendo, porque ustedes no saben, pero por ejemplo el canal del Liberal Metropolitano en YouTube, pues fue censurado 3 veces. Entonces tuve que parar los videos, porque eran videos a veces de corretizas de policías o de un asalto o de un accidente, porque también por ahí también es una censura, es algo ya teníamos ya casi más de 1000, íbamos creciendo de 1000 suscriptores, íbamos creciendo, pero pues no se puede hacer mucho cuando las redes sociales están controladas, y además los verificadores que están checando todo ese tipo de contenidos, sí, no, sí. Entonces no puede ser mucho más que escribirlo y ponerlo en una nota para un portal de internet y alguna fotito por ahí, o una captura de pantalla que haces para poder describir la información. Pero sí le Sí, damos claro. seguimiento, Victoria, sí, no es una labor diaria, estar viendo esto de los videos, ¿no? O por ejemplo, ahorita que estábamos viendo lo de estos audios que acaba de mandar Sí, De Campeche, ¿no? sí, lo la de idea Café, Sansores. cuate, ¿no? Y me quedo impactado porque manda un Twitter el senador Velasco y dice, no, este cuate me grabó sin mi autorización, si yo le filtro algo es nada más Sí, así corto, y me graba, ¿cómo es que me graba? ¿No? Entonces, y pues mi desprestigio, de por sí, sí, sí. ya no decir el tricolor, que ya va para abajo, ya no va a haber más. No Es sé, sí. como van las cosas. Pero fíjate que de repente la discusión ya es cómo fue hecha la grabación y No ya que no sea real, no el sea contenido. verdadero. Ajá. También puede ser mañana. Pues ahora con todo esto que hay te digo que la inteligencia artificial ya la usa. Fíjate que yo estaba viendo un programa ya de Iker Jiménez, de un, un comunicador allá de España que hace puros temas de misterio, y hizo un programa precisamente de la inteligencia artificial en las fotografías. Y en las fotografías,
pues el software, no sé cómo lo hace, pero es una fotografía de principios del siglo, de finales del siglo XVIII, y se mueven las gentes como que toman vida las fotografías. Y Sí, en sí, otro sí, software hasta le ponen palabras, ay cabrón, y pueden manipularlo, o sea, ahora los claro, ingenieros de sonido pueden hacer maravillas con la voz, ¿no? Yo con que diga todas las palabras, o sea, todas las letras del sí, del alfabeto, abecedario. del abecedario, si las pronuncio aquí y alguien me graba, perfectamente puede armar palabras, Claro, claro, sí. puede. ¿Te acuerdas tú esa película esa película de Volver al Futuro 4, no, Duro de Matar 4, que hacen un Ah, paneo y te mandan un video con la voz de los presidentes, que, de cada palabra que hicieron un video y hicieron un mensaje que los terroristas iban a tomar el gobierno de los Estados Unidos. Pues eso lo hacen en una película, pero ¿cuánto tiempo tardaron para hacer ese video? Pero ahora se puede hacer claro. en Sí, minutos con la inteligencia artificial, o sea, sí se puede hacer, o sea, está muy Sí, canijo. sí, creo que por eso creo que sigue siendo tan importante el periodismo real, de que la gente vaya y se informe en un medio donde se verifiquen, como dicen los videos, ¿no? No es solamente que te lo mande los lectores, sino que es que ustedes lo puedan verificar, se den cuenta hacia dónde va la información, se estructure y se redacte, porque también eso es otra cuestión, ¿no? Yo puedo ver, por ejemplo, a lo lejos algo que se está quemando y y ya puedo imaginar otra puedo cosa. imaginar cualquier cosa, ¿no? Pero el periodista siempre va a ser el profesional que va, investiga, saca toda la información, la redondea y creo que precisamente por O eso sea, busca estos, varias fuentes, ¿no? exacto, y por ¿Sí? eso creo que tan No, importante, y si haces trabajo de campo, ver, oler, mirar, así es, no sé, checar todo, por todos lados ver y entrevistar a la gente, preguntarle, aunque no la estés entrevistando, ¿no? sí, 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 Pero toda la gente, todos son fuentes de información. Y algún maestro, mi maestra albacense, de allá del financiero, alguna vez me dijo que si te decían que no, era nota. Si te decían que sí, era nota. Si no te decían nada, claro, también era nota. Entonces, sí, pues, pero la verdad si te pones a pensar, tenía mucha razón, ¿no? La Claro, maestra. sí. no, sí, claro. Sí, pues por eso es muy importante que, pues ya 10 años se dice fácil, pero creo que ha sido trabajo arduo del día a Ujú. día. Pues me consta por lo que te conozco, Lino, de que pues le dedicas tiempo ya a las revistas y que salgan bien como deben de ser, información cotejada, verificada, verás, ¿no? Entonces, pues para la gente que nos escucha, nuevamente invitamos a que se acerquen, busquen Cúspide y Liberal Metropolitano, así lo encuentran en las redes, así lo encuentran en Google, Cúspide y Liberal Metropolitano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Lino, nada más quisiera, obviamente, esta es una labor de muchas, muchas personas. Si nos pudieras mencionar, obviamente yo que pues faltarán muchas, pero ¿quiénes son los colaboradores que pues más constante han estado aquí en Liberal Metropolitano y en Cúspide? Pues bueno, somos un equipo muy compacto, ¿no? La verdad, pues ha sido, por ejemplo, en el tema policíaco de los estados, lo cubre Pedro Moreno, ya lleva varios años haciendo esa labor. Muy buenas notas que ha sacado, le da seguimiento a las cosas del asunto de los estados, sobre todo, pero a nivel de lo que pasa en los estados, la violencia, la inseguridad y todo, los muertos, los asesinatos, ¿no? En el ámbito, vamos a decirlo, policíaco citadino, pues Gabriel Sendejas es el otro director, ¿no? En información general política, pues Martín Aguilar, que es uno de los colaboradores permanentes, también ha estado con nosotros Rebeca Marín, que ha escrito puras notas de economía, de seguimiento a las cosas. A veces yo también la critico, digo, no escribas tanto de derecha, también dale
un equilibrio a la nota, ¿no? En la cuestión económica, ¿no? En la nota empresarial, ¿no? Nadia Hernández, pues su columna que le hace desde hace 10, desde que fundadora de Liberal Metropolitano, ¿no? También Pedro Moreno, también fundador, igual que Gabriel Sendejas, fundadores del periódico. Quien nos forma, pues Ricardo López, formador. Él ha estado en muchos medios de comunicación, de hecho ha estado en la prensa, ha estado en Impar, ha estado creo que también en Basta, ha estado también, hecho también en Uno Más Uno como formador, como diseñador de las revistas. Y ¿qué más? Es que también ha pasado Cindy Casillas, que tiene poco que se incorporó a la fuente de espectáculos, nos manda información. Y también tenemos una colaboradora muy importante que también está en espectáculos, que se llama Paola Rubio, pero ella es, vamos a decir que colaboradora externa por parte de la Asociación Nacional de Locutores de México, que preside Rosalía Buaún, y que bueno, pues ella trabaja en la asociación, bueno, también de hecho tiene un programa en la asociación. Pues ella nos manda también información complementaria de espectáculos. Bien metida está en el rollo, ¿no? O sea, está muy metida. Las dos están muy metidas, ¿no? Pero yo siento que Cindy Casillas es más periodista, o sea, más la nota trabajada, más la nota investigada, más. Pero las dos son buenas, la verdad, las dos son, no me quejo. ¿Quién más? Pues hemos tenido muchos colaboradores. Está también el columnista, lo tenemos Rodolfo Mendoza. Es casi, él escribe cosas del presidente de la República, ¿no? Dar un seguimiento y ver los pros y contras de la información presidencial. Por eso le puso la política, no sé cómo. También tenemos hablando Federico Lamón, hijo, que también hace su columna, pero él un poquito más, sí es política, pero más apegada a la información internacional, ¿no? O sea, y hace como que las conexiones y los diplomáticos y los intereses de las empresas extranjeras y que las elecciones y que quién está apoyando, qué embajador va a apoyar a tal candidato y cosas así, pero muy buena su columna también de Federico Lamont, también ya también cumple 10 años con nosotros escribiendo, ¿no? ¿Quién más? ¿Cómo se llama? Ramón Zurita Sagún, columnista, ya también con 10 años de colaborando con nosotros, que no colabora luego todos los días, ¿no? Sino es cada semana nos manda su colaboración. A veces sí nos manda la colaboración toda la semana, pero generalmente nos manda su columna semanal. Y así, o sea, tenemos colaboradores que nos han, en nuestro equipo de trabajo, ¿no? Hubo un tiempo en que también incorporamos a algunos jóvenes, a jóvenes que están aprendiendo el periodismo, pero pues como experimento, pues no necesitamos gente que realmente haya un poco más de bagaje. Es que esto ya saben ustedes, hay que tener muchos datos, hay que estar leyendo. Yo les recomendaba a los jóvenes que estaban con nosotros apoyándonos, que por lo menos se compraran un periódico, uno, y que lo leyeran, para que se pudieran informar, ¿no? O que oyeran un solo noticiero, ¿no? Solamente así se te va haciendo un bagaje periodístico que te puede dar herramientas para poder hacer tus notas o tu información solamente. Pero hemos tenido pocos colaboradores, o sea, así hemos un equipo muy compacto. También tenemos de caricaturista a Luis, un caricaturista que ha estado en muchos medios de comunicación, ¿no? Está canija la crisis, porque también, y ustedes mismos han estado en una época, también estuvieron colaborando con nosotros, con sus reportajes y sus análisis de fondo, sus artículos de fondo muy buenos sobre el medio ambiente, sobre cuestiones políticas, sobre ecología. Entonces, muy buenos trabajos, la verdad. Y deberían de seguirlo haciendo. No sé por qué no lo hacen, pero bueno. Okay. Sí, ¿no? Sí, claro.
Sí, no, pues muchas gracias por esto. Ahí el espacio ahí está, o sea, tenemos mucho espacio para, si no se publica un día, se publica al otro. El otro. Claro. Al otro, ¿no? Pues sí, porque ahora sí estamos todos los días saliendo, todos los días estamos saliendo y sí. Es un trabajo incansable, ¿no? Es un trabajo incansable. Así que hasta el último minuto que nos dio Dios, estaremos aquí en el Liberal, ¿no? Claro. Por otras circunstancias, ¿no? Ese sería mi último comentario, ¿no? Bueno, pues les recuerdo que tanto el Liberal Metropolitano como Cúspide lo pueden encontrar en las redes sociales y también en las siguientes direcciones. El Liberal Metropolitano es www.liberalmetropolitano.com y también lo encuentran como liberalmetropolitanomx.com. Ahí en estas dos direcciones, las repito, liberalmetropolitano.com y liberalmetropolitanomx.com. Esto es para radio porque pues obviamente no lo van a estar viendo. Las... Cúspide es cúspidemexico.com.mx y el otro es cúspidemexico.com, nada más. ¿No? Por ahí nos pueden ver. Y en Tinder. ¿Tinder? En Twitter no está liberal, liberal metropolitano. Metropolitano. En el Facebook. Y igual, pues ahí les dejamos los enlaces para todo aquel que se quiera pues dar una vuelta por la esquina de la información, así como decían antes, que era la esquina de la información. Y la chinaca que... pero aquí está... claro. La chinaca se publica en Facebook. En el YouTube. A veces la meto en el YouTube. Facebook, pero generalmente se la sacamos cada semana. Los lunes a las 2 de la tarde hacemos el programa. O sea, tratamos los temas más importantes así rápidamente, pero ya con las reflexiones y las conclusiones rápidas, ¿no? Para no estar entreteniendo a la gente, ¿no? Pero sí, tengo ganas de hacer la chinaca con más frecuencia, pero no me da el tiempo eso de estar editando y estar investigando, estar escribiendo. Claro, sí, todo. Claro. Entonces, la chinaca la pueden consultar todos los lunes, 14 horas, horarios. Ahí nos pueden encontrar como México, mi nombre, Lino, es que no lo he cambiado, pero si le ponen la chinaca aparece, o le ponen Lino Calderón y aparece. Lino Calderón o la chinaca, todos los lunes, 14 horas por YouTube, y también cuando hay oportunidad en Facebook, ¿no? En Facebook, sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Lino. Muchas gracias por haber platicado con nosotros, para el público de Diano Paideia. Y muchas felicidades por estos 10 años, estos primeros 10 años de Cúspide y de Liberal Metropolitano. Estamos pues muy orgullosos de pertenecer a este grupo y de haber estado colaborando. Te prometemos colaborar más seguido. Y en este caso también pues agradecemos que pues nos hayas dado esta oportunidad de esta entrevista, porque realmente conocer el detrás de cómo se hace un periódico, o sea, no es fácil, ya lo dijiste, no es fácil, y realmente creo que vas a pues estás aportando, ¿no? a la historia en México y bueno, también en el mundo, y creo que esto va a traspasar fronteras ya con los medios digitales. Así que pues muchísimas felicidades a todo el equipo de Liberal Metropolitano, a todo el equipo de Cúspide, y bueno, pues también agradecemos al señor Gress que nos haya permitido esta entrevista y que podamos retransmitirla a todas nuestras redes para que sepan más de cómo es la labor del periodista en México, una labor que es incansable, una labor que busca siempre mostrar la verdad y en ese caso la realidad de los hechos. Muchísimas gracias, Lino, y no sé si quieras comentar algo final. Pues nada, pues que el periodismo ha sido siempre un reto para los que nos dedicamos a este noble oficio y que tenemos que ser objetivos, que tenemos que ser buscar la verdad en ese sentido, ser equilibrados en la información para no generar controversias, ¿no?
que el periodismo está cambiando, que estamos en una transición y que pues que el periodismo que se va a hacer en los próximos 10 años va a ser muy diferente al que estamos haciendo hoy en día. Muchas gracias. Pues muchas gracias y ahí está la invitación abierta para que ustedes que nos escuchan y que nos ven se acerquen a un buen periódico, Cúspide y Liberal Metropolitano. Muchas gracias, Lino. Hasta luego. Muchas gracias, compañeros.